Secretario Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak, dijo que está esperando que Fiscalía solicite colaboración por el caso Astesiano para establecerse, además de expedir pasaportes irregulares, también incurrió en blanqueo de capitales. En su momento, la fiscal Gabriela Fossati anunció que había ampliado la investigación para establecer si las empresas de seguridad, casas de salud y otros negocios que manejaba el ex jefe de la custodia presidencial son producto del lavado de activos. Consultado por MBD Noticias, Chediak confirmó que todavía no llegó ningún pedido de apoyo por este caso y reconoció que es bajo el número de investigaciones realizadas, tanto por la Secretaría como por la Fiscalía, tema que le preocupa, dijo, al igual que al fiscal de Corte, Juan Gómez. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 25 grados a esta hora. 27 grados es la máxima anunciada por Inumet en un resto de jornada que se va a presentar con cielo claro y algo nuboso con periodos de nuboso y vientos que soplarán del sector norte de entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con rachas que pueden ir de 40 a 50 kilómetros por hora. Estamos viendo, como siempre, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Mariano Sagasta y Domingo Luis Bordoli hasta el 27 de noviembre está afectado en esa zona por un corte, en esa esquina, o en el pasaje 2 de febrero entre Capitán Tula y Matilde Pacheco también hay un corte de 7:30 a 16:30. En este caso se va a extender hasta el próximo 28 de noviembre. Como siempre, saludamos con muchísimo gusto a nuestra audiencia de 107.7 FM Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Ahora vamos a compartir con ustedes otros titulares de esta jornada. Alerta sanitaria por informe técnico oficial que detectó niveles de glifosato y agentes 24D en agua potable de 5 departamentos por encima de los niveles permitidos. Murió un joven ucraniano de 24 años al caer desde 35 metros mientras realizaba tareas de soldadura en la segunda planta de UPM en Durazno. La Intendencia de Montevideo extendió por última vez hasta marzo el contrato con la empresa CAP para la recolección de residuos en las zonas céntricas. A las 19:30 en el Teatro Solís será distinguido como Ciudadano Ilustre de Montevideo el exintendente Mariano Arana. Decíamos en la portada, un joven ucraniano de 24 años que trabajaba para una empresa lituana contratada por UPM murió al caer desde 35 metros cerca de la caldera de la segunda planta que construye la empresa finlandesa en Pueblo Centenario, UPM, allí en el departamento de Durazno. Los trabajos en la planta se encuentran paralizados desde el momento del siniestro, mientras que autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social están inspeccionando el lugar. Se busca establecer las circunstancias del hecho y si, por ejemplo, el obrero que se desempeñaba como soldador contaba con los elementos de seguridad y protección necesarios. Vamos a recordar que en julio de este año otro trabajador murió al caer de la altura en la misma obra y un inspector del Ministerio de Trabajo también falleció al llegar al lugar y entrar en shock ante la situación que se vivía. El Zunca por estos momentos está analizando la posibilidad de realizar un paro en la próxima jornada, cuestión que será confirmada en algunos minutos. Otros temas, un monitoreo de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Facultad de Química de la Universidad de la República halló glifosato en muestras de agua potable en 5 departamentos del país y otros componentes cuyas dosis contravienen la regulación vigente. Los resultados del monitoreo a partir de muestras extraídas en 2021 y 2022 fueron dados a conocer por La Diaria a raíz de un pedido de acceso a la información pública que realizó el medio. Indican la presencia de glifosato en muestras de agua potable en los departamentos de Colonia, Maldonado, La Valleja, Canelones y Florida, un herbicida calificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno. También se halló 2,4-D, otro herbicida, en muestras de agua de Artigas, Durazno y La Valleja,
y coliformes por encima de los valores permitidos en la regulación vigente. El relevamiento implica aproximadamente 200 localidades y 500 muestras anuales. En 79 casos se detectaron incumplimientos. En varios departamentos se detectó la presencia de distintas bacterias que pueden ocasionar perjuicios a la salud. Hace algunos meses, además, OCE había informado que el agua con arsénico en dosis que sobrepasan la regulación vigente alcanza a 136.000 personas en 163 localidades del país. Es un componente cuyo consumo a largo plazo y en ciertas cantidades también puede ocasionar daños a la salud humana. Y ante este informe de la URCEA y de la Facultad de Química, vamos a decirles que Redes, Amigos de la Tierra, advierte que está en peligro la vida. Lo que venimos denunciando y diciendo hace mucho tiempo, la presión que está haciendo el agronegocio en los ecosistemas, el aumento de importación de agrotóxicos, porque son elementos tóxicos que pueden dañar, pueden dañar la salud humana y la salud de los ecosistemas. Por lo tanto, la aparición de glifosato, 2,4-D y otra cantidad de tóxicos nos alarma y entendemos que hay que tomar medidas drásticas ya. Están las comisiones de Cuenca, no estamos tomando las medidas y estamos haciendo ese giro de mirar al Río de la Plata como fuente de agua, pero hay lugares del país y territorios del país que no van a poder abastecerse del Río de la Plata, que también tiene sus problemas de calidad. Redes advierte que en la rendición de cuentas a través de un pedido de ANCAP se redujeron las multas por mal uso de recursos acuáticos de $100 a 10 y se quitó la gravedad de la reincidencia. Que además ya no es, la reincidencia ya no es grave según lo que se aprobó en la rendición de cuentas. Entonces tenemos este doble discurso en donde se flexibilizan para las empresas el mal uso de los recursos acuáticos y tenemos agua con glifosato y 2,4-D, el agua que sacamos de la canilla en nuestras casas. La Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay realizó una movilización esta mañana en reclamo de varios puntos relacionados con la negociación colectiva, la carrera funcional y la necesidad de cubrir casi 100 cargos vacantes. Principalmente por el respeto a la negociación colectiva de la ley 18.508, que nosotros entendemos que es fundamental y es lo que tenemos que resguardar las trabajadoras y trabajadores organizados, el respeto a la ley de escalafones. Por eso estamos pidiendo un nuevo concurso administrativo cuarto para que le den posibilidad a los compañeros que están hoy en el escalafón de servicio que pasen al escalafón administrativo, porque entendemos que deben tener oportunidades y además son quienes de hecho están llevando adelante la tarea. Para nosotros eso es fundamental, en respeto a la ley 16462, que es la que crea nuestra estructura escalafonaria. Ahí estamos hablando de que ya hay duda de violación de 2 leyes. Para nosotros eso, importante salvaguardar la legislación que nos protege, que nos cuida, y bueno, gran parte es eso. Lo otro fundamental es el tema del ingreso de personal. Nosotros contamos hoy en día con 89 vacantes administrativos y 15 vacantes de auxiliar de servicio, lo que resiente muchísimo el trabajo. Se ha resentido mucho en las elecciones, se resintió en estos días en la elección universitaria. Nosotros le pedimos a la Corte asueto al día siguiente, no lo otorgó, lo habíamos preacordado, después el Pleno de la Corte cambió esa decisión y bueno, eso nos llevó al 17 a hacer un paro y hoy a tener esta movilización acá. La Intendencia de Montevideo decidió extender hasta marzo del 2023 la concesión de la recolección de residuos al Consorcio Ambiental del Plata en las zonas céntricas que gestiona desde el 2004. Estaba previsto que fuera a partir de diciembre, pero se acordó con la empresa otros 4 meses para culminar la transición. Y lo que estamos proponiendo es una compra que se va a hacer desde enero hasta marzo por 3 meses, ¿tá? Donde la empresa sigue dando los servicios de Ciudad Vieja, pero además, al mismo tiempo, cae la exclusividad que tenía la empresa con la zona, por lo cual la Intendencia también va a poder dar servicios propios en la zona. Es parte de esa transición hacia lo que habíamos dicho, que es una gestión realizada por la Intendencia de la zona, donde se va a unificar la gestión de toda la ciudad. En esos 3 meses terminar de cerrar los aspectos de transición y a partir de abril, digamos, hacer la gestión directamente desde la división limpieza. Estamos trabajando en los diferentes detalles de cómo se absorben los trabajadores, aspectos más bien técnicos y de cómo tiene que ver con los aspectos técnicos de la transferencia y también de cómo se hace el cambio en la operativa, digamos, ¿no? Cómo pasamos a una nueva forma operativa. Eso es lo que se está conversando con la empresa, que esperamos prontamente tenerlo acordado. Recibimos ahora el primer móvil del mediodía. Es el caso de nuestro periodista Mauricio Pérez, que está en el Parlamento. Buen mediodía para ti. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, adelante.
Buen medida, Rosina. Como tú decías, nos encontramos aquí en el Parlamento con intensa actividad. Por un lado, el trabajo de la comisión que está analizando el proyecto de reforma de la seguridad social con la comparecencia de varias cajas paraestatales, pero también otros temas que o que marcan la agenda legislativa. Entre ellos, el proyecto del Banco Central de Regulación de las Criptomonedas. Sobre este tema compareció el titular de la Secretaría Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la CENACLAP, Jorge Chediak, que se mostró a favor de ese proyecto de que exista una regulación de las criptomonedas y los criptoactivos y también que se regule y planteó que se regule el origen de los fondos o que quienes participen de este mercado deban referirse o garantizar el origen de los fondos que se utilizan para participar de esos negocios. Pero en este marco, Chediak también se refirió a lo que es la política antilavado y señaló la preocupación de la CENACLAP por la baja cantidad de imputaciones por lavado de activos que existen en el país, sobre todo en el último año, y también afirmó que hasta ahora la Secretaría no ha recibido ningún pedido de asistencia para investigar el caso del ex jefe de la seguridad o del ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano. Veamos lo que decía Chediak a MBD Noticias. Tenemos la misma opinión, el mismo diagnóstico que el señor fiscal de Corte. De hecho, entre el fiscal de Corte y la CENACLAP fue que acordamos la creación de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a los efectos de especializar la persecución penal y mejorar los números. Mejorar los números no solo porque eso es importante a los efectos de la supervisión internacional que tenemos de parte de Gafilat y de Gafi, sino porque es importante que tengamos casos exitosos de persecución de lavado de activos que además en general y mayoritariamente están vinculados al narcotráfico, ¿no? ¿Han recibido solicitudes de colaboración en el último tiempo en cuanto a investigaciones de lavado de activos? Pienso el caso, por ejemplo, Alejandro Astesiano, otros casos que han circulado en estos tiempos. ¿Han tenido pedidos de asistencia, de colaboración por parte de la Fiscalía de los diferentes? En este último caso concreto que usted me señala, aún no, pero bueno, básicamente prestaremos la asistencia siempre. De hecho, además, en esta rendición de cuentas se le dieron más facultades a la CENACLAF para participar activamente como organismo técnico asesor de la Fiscalía Especializada. Estamos preparándonos para hacerlo y, por supuesto, la apuesta no solo de la Fiscalía y de la CENACLAF, sino de todo el gobierno, es a que logremos efectivamente mecanismos de persecución más exitosos con esta Fiscalía Especializada y mejoremos los números que, lo hemos dicho todos, creo que no es ninguna novedad, son bajos. Las declaraciones de Chediak son relevantes teniendo en cuenta el reciente pedido de la fiscal Gabriela Fossati de abandonar el caso Astesiano, indicando de que el caso debería ser asumido por una fiscalía especializada, teniendo en cuenta las derivaciones que pueden tener, y se había manejado en su momento que la investigación de eventuales delitos de lavado de activos sería una de las puntas que podían estar siguiéndose en esa investigación. Como decía Chediak, Rosina, por ahora la CENACLAF no ha recibido un pedido formal para integrar los equipos multidisciplinarios de investigación de un eventual caso de lavado de activos que vinculen a Alejandro Astesiano y esta trama de falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos que quedó al descubierto hace unos meses y que sigue generando nuevas derivaciones en distintos ámbitos a partir de lo que son las publicaciones de los chats recuperados del teléfono particular del ex jefe del Servicio de Seguridad Presidencial. Sobre los temas que se hablaron o se estuvieron en discusión en el Parlamento en esta mañana, estaremos ampliando en la edición central de MBD Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Les contamos, entre tanto, que la Cámara de Senadores aprobó ayer, con votos del oficialismo, el proyecto de ley que modifica el cogobierno de la Universidad Tecnológica del Uruguay, de la UTEC, eliminando así a representantes de estudiantes, docentes y trabajadores del cogobierno. El presidente de la Unión de Trabajadores de la UTEC, Marcelo Ubal, advirtió que la medida es peligrosa y además implica un retroceso. Esto implica que el Poder Ejecutivo define la totalidad de las autoridades de la universidad. Por lo tanto, desde el momento, más allá de que tenga venia del Parlamento, etcétera, va a tener incidencia directa sobre la gestión
de la institución. Por lo tanto, imagínense de que el Poder Ejecutivo, pensando en extremos, más allá que no son extremos, porque ya tenemos algunas denuncias dentro del sindicato al respecto, va a poder definir o limitar aquellas cosas que se investigan, independientemente que sean pertinentes o no a los intereses de la sociedad en su conjunto. Primer punto es. Y en segundo lugar, podrá controlar también todo lo que tiene que ver con la naturaleza de los informes. Entonces, si hay algún informe de la universidad que no responde al interés, por ejemplo, del gobierno de turno, porque esto no es para este gobierno, es para el gobierno que venga, y no sea conveniente sacar la información, la investigación, aunque sea de interés social, va a tener los mecanismos políticos para presionar y tener éxito en ese tipo de presiones. Seguimos hablando de educación porque familias de alumnos y alumnas de la Escuela 113 y número 8 de Nueva Palmira están juntando firmas para que las autoridades de la educación no eliminen cursos de inicial en estos centros de enseñanza. La noticia se conoció la semana pasada y es considerada también como un retroceso por madres y padres de los estudiantes de estas escuelas. El día viernes a última hora empezó a circular la noticia de que retiraban, sacaban 2 cursos de inicial 3 en la escuela 113 y de inicial 4 en la escuela número 8 de Nueva Palmira. Te podés imaginar que la noticia corrió rápido por los grupos de WhatsApp de los padres, y bueno, la preocupación fue creciendo, y el sábado de mañana nos reunimos también con padres de la escuela número 8, porque en sí la situación es la misma, salvo que 1, 3 y 4 años. Es una noticia que está confirmada, que se retiran los cargos. Por eso es que nosotros el fin de semana nos movilizamos y estamos juntando firmas a través de los diferentes padres también. Incluso se ha abierto a toda la comunidad, porque en sí es un problema que afecta no solo a los padres de escuela, a su familia, sino que a la comunidad toda, porque por el futuro de alguien que pueda querer mandar a los chicos a esas clases de inicial. Nosotros inmediatamente nos movilizamos porque entendemos que es un retroceso. Vamos ahora a recibir el segundo móvil del mediodía. Es el caso de nuestro periodista Luca Veloz. Buen mediodía para ti, Luca. Estás en la sede del PIT-CNT, ¿verdad? Adelante, bienvenido. Buen mediodía, Rosina. Exactamente como tú decías, estamos en la sede de la calle Jackson, del Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, y estamos con la secretaria general del PIT-CNT, también secretaria general de la Federación Uruguaya del Magisterio, la maestra inspectora Elvia Pereira. A propósito de esto, de la educación, el avance en la reforma que el gobierno viene prometiendo, se comprometió, y el inicio de las clases. Recién veíamos unos padres del interior que están reclamando por el cierre de algunos cursos. Una reforma que está a nuestro criterio o a nuestro entender mucho más en los medios que en lo que efectivamente se va a llevar adelante. Pero mientras esto sucede con mucha propaganda a través de algunos medios, efectivamente lo que está sucediendo seguramente parte sea lo que plantearon los padres hace un momento, o en la nota anterior lo que refiere a la UTEC y el desmantelamiento de un cogobierno donde desde que el gobierno de la educación nuevo se instala en este periodo es un común denominador. Fue lo que sucedió con educación inicial y primaria, hoy dirección general. Fue lo que sucedió en secundaria, en la UTU, y también ahora con lo que tiene que ver con la UTEC. Transformación que pasa por reajustes de cargos, donde se argumenta que hay menos natalidad, cosa que puede ser cierto, pero que a la vez lleva a que los grupos se superpongan en cantidad de alumnos y más de un nivel a la vez, en el caso de primaria, en el caso principalmente de educación inicial. Hay que entender,
grupos de 4 y 5 años juntos, grupos de 3 y 4 años juntos y grupos de 3 años que se eliminan sin esperar la nueva inscripción que todos los años hay el nuevo periodo a partir de febrero. Se toman decisiones más de recorte presupuestal que efectivamente de atender a las necesidades reales. ¿Qué se puede hacer desde la CESEU, la coordinadora que se está movilizando? ¿Qué se puede hacer desde la FUM concretamente? Bueno, nosotros en cada oportunidad hemos estado con la dirección de primaria planteando estas preocupaciones que tienen que ver con lo territorial. Departamento de Educación Rural, que pasa a ser una coordinación con las mismas, exactamente los mismos perfiles que lo que teníamos hasta este momento, solamente que se coloca un inspector en lugar de la trayectoria de más de 12 años que tiene el compañero Limber Santos, que es quien está al frente hasta ahora. ¿Eso tiene explicaciones? Sí, las autoridades dan las suyas, nosotros decimos dónde están realmente los cambios. Y sobre esto la Federación Uruguaya de Magisterio está analizando en su sala de abogados la posibilidad de alguna acción legal contra la dirección de primaria con respecto a la dirección del Departamento de Educación Rural. ¿En cuánto tiempo tendremos novedades sobre eso? Bueno, yo creo que muy pronto. Muy pronto porque es un tema que está a estudio, hay varias profesionales que están profundizando la situación, ya hemos transitado por la entrevista que tuvimos con primaria, hemos transitado por el reclamo de no haber habido negociación colectiva, cuando sí lo hay en cada oportunidad. Hay comisiones que estudian las bases de los distintos llamados en los cuales la Federación participa siempre. En este caso no fuimos convocados. Ahora nos convocaron, estuvimos, que fue más por formulismo que por otra cosa, porque a todas nuestras propuestas la Administración se negó. En sí, la respuesta y la síntesis, sí, vamos a hacer lo que querramos. Eso es lo que ellos más o menos le dicen a los trabajadores, a las trabajadoras, y le están diciendo al conjunto de la sociedad. ¿Este planteo se puede elevar al PIT-CNT, a la mesa ejecutiva, al secretariado? ¿Puede haber una movilización general en torno a esto? Bueno, esto se suma a la reforma jubilatoria que ya está en el Parlamento. ¿Puede venir otra movilización del PIT-CNT? Bueno, en el día de ayer el secretariado ejecutivo, analizando la situación, principalmente lo que tiene que ver con la reforma jubilatoria y las acciones en perspectiva para el próximo año de lo que tiene que ver con el PIT-CNT, por supuesto que no estuvo ajeno lo que tiene que ver con educación. Veníamos efectivamente de acompañar al CITUTEC en la situación que tuvo ayer la UTEC con respecto al desmantelamiento del gobierno. Por lo cual son perlas grandes, importantes, que se van sumando hacia una perspectiva de acción. Nosotros tenemos mesa representativa en el PIT-CNT el día 8, está convocado, vamos a trabajar con la dirección un plan de acción, un borrador de plan de acción, y se van a ir tomando decisiones. Ya las filiales están en discusión un paro general de 24 horas que lo definiremos el próximo año. ¿Será para el próximo año, entonces, en los primeros meses? Sí, efectivamente, eso lo van a definir de acuerdo a las filiales como lo están analizando, pero hay que mirar en conjunto cuáles son las medidas adecuadas para tantos frentes que tenemos los trabajadores abiertos. Reforma de jubilatoria, reforma de seguridad social, el tema del agua, que también está sobre la mesa, retroceso en la UTEC. O sea, tenemos un paquete de retrocesos que amerita... Enero y febrero paro es como raro, maestra. No, es que enero y febrero no está considerado. Obviamente que todos y todas somos trabajadores. Enero es donde el país claramente tiene un parate generalmente, y bueno, esto se estará considerando en el mes de febrero. ¿Arrancan las clases volviendo a la educación? Porque ante este panorama puede venirse una profundización del conflicto y una detención del inicio de las clases. Bueno, nosotros no descartamos nunca ningún tipo de medida.
que sea tomado por los gremios o aquellos que se han trasladado a la mesa representativa. Y bueno, seguiremos los pasos del organismo PIT-CNT y lo iremos definiendo oportunamente. Muchísimas gracias a la secretaria general del PIT-CNT, también secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, la maestra inspectora Albia Pereira, por estos datos que nos dio sobre la situación del trabajo y la seguridad social en nuestro país. Muchas gracias, Luca. Entre tanto, les contamos que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que la seguidilla de denuncias por presunta mala praxis conocidas en las últimas horas, las últimas semanas concretamente, están siendo investigadas, aunque no adelantó todavía conclusiones. Yo no tengo alguno en específico que se me haya denunciado, pero cada vez nosotros tenemos una comisión de seguridad del paciente y que trabaja de una manera muy profesional con la gerencia asistencial, en lo cual cada vez que hay algún tipo de mala praxis o si siempre se estudia y se desglosa caso a caso. Digo, nosotros siempre que comenzamos investigaciones administrativas en el momento que se necesiten y como se hace el estudio técnico, que el principal tema que tiene la comisión de seguridad del paciente es estudia el error dónde ocurrió para que no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y se remarca y se trata de corregir si hubo un problema. Digo, no tengo ningún caso a nivel de directorio que se haya presentado. Hacemos una pausa ahora que va a ser muy breve, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias, continuamos con información con 26 grados a esta hora en Montevideo y les contamos que a partir de las 19:30 horas en el Teatro Solís, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, va a entregar la distinción de Ciudadano Ilustre de Montevideo al arquitecto Mariano Arana. Vos sabés que me gustaba mucho dárselo a otros, pero yo traté de zafar de esta situación porque no me siento ilustre, te digo la verdad. De todas maneras, reconozco la buena voluntad de la gente. Además, claro, cuando uno está por cumplir 90 años, no sé si es ilustre, pero por lo menos está a un paso de otros aconteceres. ¿Qué recuerda? De 1933 nació usted, ¿cómo cambió la ciudad? Usted es un enamorado de la ciudad y de la arquitectura, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y vivíamos además en un... Yo nací en una casa que todavía existe, ¿no? Esas casitas de dos balconcitos, cuando la gente todavía nacía en la casa. ¿En qué barrio era eso? Y bueno, yo prácticamente todos mis primeros años, prácticamente hasta sexto año de escuela, estuve en el Cordón. Arana fue dirigente del Centro de Estudiantes de Arquitectura y de la FEU, profesor emérito de la Facultad de Arquitectura y fundador del Grupo de Estudios Urbanos en 1980. Participó en la fundación de Ediciones de la Banda Oriental y presidió la Comisión de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación entre los años 1985 y 1989. Nos vamos, los invitamos como siempre a que nos acompañen hoy a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.